Hola a todos. Esta sería entonces la segunda parte del tema de mercancías peligrosas, correspondiente en este caso a el tema que nos compete en Cointran, que es el transporte de gases. Ya vemos la clasificación de entrada, los rombos de la clasificación UN, que me habla de los gases. Ya vamos a identificar cada uno de estos tres a qué hace alusión. Acuérdense que en la primera parte vimos que los gases tenían tres clasificaciones, ¿sí? Vamos a identificarlos acá. Veremos una introducción, glosario igualmente, la definición de lo que es la clase, la división, propiedades de los gases, requisitos para el transporte, emergencias y el tema de referencia. Ya la autoevaluación y hojas de respuesta ya lo haremos de manera paralela con una hoja individualizada. Ya habíamos hablado del transporte de mercancías peligrosas como necesarios, como recomendados dentro de la legislación, y lo que hacen básicamente es que el conductor como auxiliar adquieran habilidades que mejoren la competencia, apuntando a salvaguardar seguridad de las personas, medio ambiente y lo que es el tema de mercancías. Glosario, gas comprimido. Cualquier gas o mezcla de gases que se encuentre envasado a una presión superior a la presión atmosférica. Es decir, estamos hablando de 14.5 libras por pulgada cuadrada, un bar, que sería la presión atmosférica, más o menos equivalente a un bar, pero aquí ya estamos hablando de una presión mucho más alta, sin importar la temperatura a la que se encuentre. Gas criogénico. Bueno, recuerden que los gases comprimidos que nosotros manejan de presiones hasta de 200 bares. Eso si lo multiplicamos por 14.5, pues nos va a dar alrededor de 2.900 libras por pulgada cuadrada, o PSI, que es lo que todavía manejamos aquí en nuestro medio. Gas criogénico es la sustancia en forma gaseosa que puede ser licuada para almacenarse mediante un descenso de temperatura. Aplica para nuestro caso cuando utilizamos o transportamos nitrógeno líquido. Recuerden que el nitrógeno líquido es un elemento que puede bajar temperatura hasta de menos 195 grados Celsius, por lo tanto estamos hablando de una temperatura bastante considerable para quemar cualquier piel. Gas disuelto es aquel que para darle condiciones de estabilidad se diluye en otra sustancia, generalmente líquida. La cantidad de gas que se diluye depende directamente de la presión e inversamente proporcional a la temperatura. Aquí estamos hablando de un caso concreto como es el acetileno. Gas licuado, sustancia en forma gaseosa a temperatura y presión ambientales que se puede envasar en estado líquido a una presión igual a su presión de vapor para la temperatura de su entorno. Aquí un caso claro, caso concreto sería el gas propano que compramos nosotros en nuestras casas para la alimentación. Es un gas que a la presión que viene envasado, pues es líquido. Cuando lo abrimos, torna, por la caída de presión, torna a estado gaseoso. Oxidante, sustancia que junto con un combustible se requiere obligatoriamente para producir un fuego o una explosión. Termo, un envase portátil de pared doble, aislado térmicamente con alto vacío, apto para contener líquidos criogénicos, muy conocido ya por todos nosotros dentro de la operación con Messer. Los gases son sustancias químicas que no tienen forma ni volumen constante y tienden a llenar el recipiente que les contiene. La clase 2 no solo abarca los gases comprimidos, sino los gases licuados a baja presión, los licuados por temperatura, en este caso el nitrógeno líquido, las mezclas de gases de uno o más con uno o más vapores de sustancias de otras clases, artículos cargados con un gas, aerosoles, hexafluoruro de telurio, etc. Todo esto hace parte de la clase 2, clasificada ya por las Naciones Unidas. De acuerdo con lo establecido por Naciones Unidas, los gases se consideran mercancías peligrosas clase 2 y tienen tres divisiones. División 2.1, gases inflamables. División 2, miren el rombo abajo, me está mostrando el fondo rojo y la llama que me está indicando que es un gas inflamable, y el número 2 que es la clase de mercancía peligrosa clasificada por la ONU. La división 2.2 lo vemos en el rombo central, es verde, gases no inflamables, no tóxicos
son gases asfixiantes en la medida que desplazan o diluyen el oxígeno de la atmósfera. Es decir, como propios no son asfixiantes, pero al desplazar el oxígeno, que es propio para nuestra supervivencia, ahí es donde se vuelven asfixiantes. Ejemplo, el nitrógeno, el argón, el dióxido de carbono, el helio. También pertenecen a esta clasificación los gases oxidantes, que pueden suministrar más oxígeno que el aire e intensificar los procesos de combustión. Ejemplo, el oxígeno o el óxido nitroso. Y como tercero, de fondo blanco, con una calavera con los dos fémur, están los gases tóxicos. Estos gases son extremadamente peligrosos para los seres vivos. Algunos gases tóxicos también son corrosivos y pueden causar daños al medio ambiente. El cloro, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono o el óxido de etileno caen dentro de la clasificación de gases tóxicos. Bueno, miremos qué propiedades tienen los gases. Ya dijimos que son gases que no tienen una forma específica, la forma la da el recipiente que lo contiene. Las propiedades comunes son que se adaptan a la forma y el volumen del recipiente. Un gas, al cambiar de recipiente, se expande o se comprime, de manera que ocupa todo el volumen y toma la forma de su nuevo recipiente. Se dejan comprimir fácilmente. Cuando aplicamos una presión, reducimos el volumen del gas. Se dilatan, aumentan su volumen al disminuir la presión o al aumentar la temperatura. Y se difunden fácilmente. Los gases se esparcen en forma espontánea. Importante tener en cuenta esta característica del gas, porque si estamos trabajando con gases que son asfixiantes, hay que tener en cuenta que esto va a desplazar el oxígeno. Requisitos para el transporte. ¿Cuáles son las condiciones del vehículo de transporte? Las principales características de las que disponen los vehículos para el transporte de cilindros y termos serían una plataforma plana con dispositivos de fijación para los recipientes, cadenas y otros aditamentos metálicos para el amarre de los recipientes, los cuales están forrados en goma u otro material que evite el roce metal-metal y puedan dar origen a chispas. El caucho amortiguador o plataforma de carga y descarga de recipientes. Este caucho debe tener como mínimo 50 centímetros por 50 centímetros por 5 centímetros de espesor y una dureza en short A entre 50 y 70. Entonces la dureza obviamente es importante porque el impacto del cilindro no la va a deformar a tal punto de que golpee el cilindro con la superficie dura que está debajo del caucho. Ventilación natural adecuada, tal que en caso de fuga de gas en los recipientes, este pueda ser evacuado sin ningún tipo de riesgo. Y muy importante, descarga a tierra. ¿Qué es la descarga a tierra? Una placa fija a la carrocería que indique la capacidad máxima de carga por peso para la cual ha sido diseñado el vehículo. Esto con el objetivo que se verifique el cumplimiento de lo dispuesto. Transporte de cilindros y termos. Los recipientes que se van a transportar deben estar debidamente etiquetados. Esto es una responsabilidad directa de nuestro suministrador del producto. Los cilindros con capacidad superior a 12 litros deben tener tapa protectora para la válvula. Escuchen, la recomendación es que debe haber tapa protectora para la válvula cuando tengamos cilindros con capacidad superior a 12 litros. La válvula puede ser fija, es decir, puede ser solidaria, puede hacer un solo cuerpo con el cilindro o puede ser roscada. Los recipientes se deben transportar en posición vertical, utilizando contenedores especiales o sin ellos, salvo que se garanticen separadores entre cilindros y una fuente de fijación de los mismos. Se podrán transportar los recipientes en posición horizontal, excepto los que contengan gases disueltos o licuados, siempre y cuando se lleve a cabo sobre medios amortiguados o remolques para cilindros, provistos de separadores que puedan ser fabricados de madera, aros de goma o bandas. Todas las válvulas estarán orientadas hacia una misma dirección. Para el cargue y descargue de termos criogénicos sueltos, se debe utilizar un sistema de elevación de potencia incorporado en la carrocería del vehículo. De ahí la característica nuestra de los vehículos que tienen plataformas hidráulicas.
En caso de termos en contenedores especiales o debidamente asegurados en el interior de una jaula, se puede utilizar montacargas para la operación de carga y descarga. Para transportar un termo criogénico portátil solo, sin contenedor especial, desde o hacia el vehículo, se debe usar una sola carretilla, que será de uso obligatorio y hará parte de la dotación del vehículo. En este caso no se debe usar montacargas para mover termos. Está prohibido golpear, rodar o dejar caer un termo. Transporte en cisternas, si bien no nos compete, es importante que sepamos que el vehículo debe tener una descarga a tierra, que las válvulas de venteo o seguridad deben estar funcionando de acuerdo con las especificaciones del fabricante y que los indicadores de nivel y manómetros del tanque deben estar previamente calibrados. En emergencias, primero, el equipo de emergencia y elementos de protección personal deben ser los adecuados a la naturaleza del producto que se transporte, en especial en los casos en que se transporten gases de características tóxicas. Se debe contar con un equipo mínimo que garantice protección respiratoria y cutánea, elementos para establecer barreras y aislamientos del área afectada y equipos de comunicación. En la mayoría de los casos, el equipo de protección personal ha de contar con guantes de protección, calzado de seguridad, protección visual y auditiva, protección facial, ropa de algodón. La protección respiratoria es esencial en caso de los gases tóxicos. Manejo de emergencias en el transporte. En caso de emergencias durante el transporte de gases, estas acciones deben ser realizadas. Primero, informar a las entidades de emergencia, policía, bomberos, ambulancia. Informe al remitente o propietario de la carga y a la compañía transportadora para que se active el plan de emergencia. Si es posible, retire la unidad de transporte a un lugar despoblado. Utilice el equipo de protección personal asignado. Verifique que el personal de respuesta cuente con aparatos de respiración autocontenida y protección personal completa a prueba de fuego. Muy importante, seguir la cadena de llamadas que se tiene establecido de la compañía. Procedimientos especiales para combatir incendios. Evacúe a todo el personal de la zona de peligro. Enfríe inmediatamente con agua los cilindros desde un lugar distante y protegido, con cuidado de no extinguir las llamas, pues si lo hace puede ocasionar una explosión. En lo posible cierre el suministro de gas mientras continúa rociando los cilindros con agua. No extinga hasta que el suministro de gas esté controlado. Como medidas de extinción, el personal de emergencia puede emplear dióxido de carbono, polvo químico seco, rociar con agua o agua en forma de llovizna alrededor del área. Ojo con las precauciones. Las presiones en el cilindro pueden aumentar debido al calentamiento y pueden romperse si los dispositivos de alivio de presión llegaran a fallar. Cuando se trate de cilindros con propano, GLP o gas licuado de petróleo o polipropileno, evite golpearlos mientras están siendo enfriados. Ubique en posición vertical aquellos que se encuentren caídos. Emergencias con acetileno. El acetileno se envasa mediante disolución a presión en cilindros especiales llenos de masa porosa, a fin de darles estabilidad y garantizar su seguridad. Por esto son llamados acumuladores de acetileno. Cuando los acumuladores son expuestos al fuego, hay riesgo de explosión por incremento de la presión interna o por descomposición violenta del gas. En caso de verse involucrado en un incendio, no trate de cerrar la válvula, pues si posee fusible de protección, podrían activarse y causar muy severas y extensas lesiones. En estos casos, proceda a su enfriamiento desde un lugar distante y protegido. Una vez se haya enfriado lo suficiente y esté seguro de esto, podrá acercarse y proceder a sumergirlo en agua durante por lo menos 24 horas. Procedimientos diferentes solo podrán ser realizados por personal externo con entrenamiento especial. Medidas en caso de derrame o escape accidental. En lo posible, cierre el escape de gas. Si es posible, traslade el cilindro a un área ventilada. Evacúe el área afectada. Elimine toda fuente de ignición.
En caso de que estos gases estén involucrados en un incendio a su alrededor, debe proceder a su enfriamiento mediante uso de agua pulverizada y desde un lugar protegido, ya que existe el riesgo de explosión por sobrepresión en caso de fallar sus dispositivos de liberación de presión. Si es posible, retírelos a un lugar seguro. Cuando haya derrame, evacúe el área afectada, trate de controlar la fuga haciendo uso de equipo de respiración autónomo. Utilice extintores apropiados para los materiales que se hayan incendiado en su cercanía. Las sustancias oxidantes aceleran vigorosamente la combustión. Algunos materiales que son incombustibles se quemarán en una atmósfera enriquecida de oxígeno, es decir, por encima de 23.5%. El oxígeno puede formar combinaciones explosivas cuando se exponen a materiales combustibles como grasas, aceites o hidrocarburos. En caso de un escape, despeje el área afectada, proteja a la gente, elimine fuentes de ignición y responda con personal entrenado. Debe proveerse de protección adecuada contra incendio, es decir, equipos de línea de fuego. Precauciones a tomar en el área afectada. No entre en el área si el contenido de oxígeno excede el 23.5%. Use ventilación para remover el exceso de oxígeno. Trate de cerrar la válvula principal antes de entrar al área. Si esto no detiene el escape, permita que el gas se disipe en el lugar o trasládelo a un lugar seguro, dejándolo vaciarse allí. Controle todas las fuentes de ignición y retire los materiales combustibles en las cercanías de escape. No es nuestro caso, pero si se presentan emergencias en cisternas, son similares a los generados por los gases envasados en cilindros o recipientes de menor capacidad. La diferencia en este caso está determinada por la cantidad del producto transportado, ya que en este tipo de vehículos los gases siempre son transportados como gases licuados a temperaturas criogénicas, es decir, un líquido extremadamente frío, que al gasificarse aumentan considerablemente su volumen. Vamos a ver en este cuadro cómo son las proporciones. Miremos que el oxígeno en fase líquida, si está envasado en 1 litro, en fase gaseosa podrían llegar a 861 litros. Mire que el nivel de expansión del oxígeno. El nitrógeno es otro elemento altamente expansivo. Si podemos en fase líquida comprimirlo o envasarlo en 1 litro, en forma gaseosa ocuparía 697 litros. Lo mismo el argón, de 1 a 841 litros, o el dióxido de carbono, de 1 a 574 litros. Esto a una atmósfera y a 21 grados Celsius. El cambio de fase líquida a fase gaseosa hará que en caso de un escape del producto, la atmósfera que lo rodea sea enriquecida por el gas que se ha escapado, generándose los siguientes peligros. Primero, si el escape es de oxígeno, la atmósfera se enriquece con este gas y si su porcentaje supera el 23.5%, los riesgos de incendio y explosión se incrementan significativamente. Si el escape es de nitrógeno, argón o dióxido de carbono, reducen la concentración de oxígeno en la atmósfera y por debajo del 19.5% presentan riesgo de asfixia. En estos casos, para el manejo de las emergencias se debe seguir los procedimientos indicados en el numeral 7.2. Adicionalmente, procure retirar la unidad de transporte a un área de menor riesgo. El personal de rescate aplicará agua pulverizada para aumentar la gasificación, cuidando que ésta no llegue a las válvulas de control de la cisterna, en especial a las válvulas de seguridad, ya que el agua puede congelarse y bloquear estos accesorios. Primeros auxilios, inhalación, traslade a la víctima a un lugar donde haya aire fresco. Contacto con los ojos, lave con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Contacto con la piel, remueva cualquier ropa y no frote la parte congelada. Ponga las partes congeladas en contacto con agua tibia, que el agua no exceda los 40 grados Celsius. Si los dedos o manos son quemados por frío, colóquenlos bajo las axilas. Muy bien, estas son las referencias de las cuales se obtuvo la información.
documentos internos de Criogás, documentos internos del INDE, transporte de mercancías peligrosas, la norma ICONTEC 2880, específicamente clase 2. Pasamos entonces a una segunda fase de esta segunda cartilla, que es el tema de gases, y es la evaluación. Espero que haya sido claro. En caso de que tengan algunas dudas, pues consultarlas antes de realizar la evaluación para tener claridad o para tener un poco más de garantía de que vamos a responder asertivamente las respuestas planteadas por el documento. Muchas gracias.